Hermanos, los saludamos deseando que Dios les bendiga. Primeramente quisiera dar gracias a Dios y dar gracias a ustedes por las oraciones, por mi salud, el apoyo, las comunicaciones y también por sus oraciones y apoyo a los hermanos que en diferentes lugares están enfrentando alguna situación difícil, sea de salud o de otro tipo. Gracias a Dios porque ese servicio a Dios es una bendición del cuerpo de Cristo, de tener hermanos en la fe, y es una gran bendición enfrentar las situaciones que Dios nos permite de esta manera. Que Dios les bendiga en gran manera. Y quisiera invitarles para que hagamos una lectura de la Epístola de Santiago, capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice así: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Estos textos nos hablan sobre cómo hacer planes y cómo trabajar en fe. Dios dio al hombre la capacidad de pensar en su futuro. Hacer esto es bueno y debemos hacerlo. De hecho, no hacer planes a futuro puede deberse a la pereza o a la negligencia. El libro de Proverbios dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y luego pregunta: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Una palabra importante de este texto es prepara. La hormiga prepara en el verano su comida. Y la palabra preparar significa prevenir o disponer algo o a alguien para una acción futura. Así que debemos preparar para el futuro, pensar en él, hacer hoy cosas que se disfrutarán después. Pero la epístola de Santiago enseña que nuestros planes y trabajos deben ser hechos en fe. Es muy diferente hacer preparativos en fe a hacerlos en nuestra propia carnalidad. Hay gente que no es perezosa ni es negligente, al contrario, son muy trabajadores, son prevenidos, pero sus planes son hechos en su carne, fuera de la fe de Cristo. La Biblia nos habla, por ejemplo, de la Torre de Babel, de la ofrenda de Caín, de los graneros que construyó un hombre avaro. Todos ellos fueron personas que planearon, que trabajaron, eran emprendedores, tenían anhelos, deseos, sueños, buscaban cómo ejecutarlos. Pero ellos planearon en su carne, sin Dios. Incluso podemos decir que planearon y trabajaron en contra de la voluntad de Dios. Porque el Señor dijo: el que conmigo no recoge, desparrama, según leemos en Mateo 12:30. Cuando planeamos en fe, nuestro trabajo es hecho en la voluntad de Dios y en la bendición de Dios. Pero cuando planeamos y trabajamos sin fe en nuestra carne, la bendición de Dios no está en nuestros trabajos y nuestros trabajos son contrarios a su voluntad. En el texto que leímos hoy, Santiago no habla a los perezosos ni a los negligentes, sino a gente que es trabajadora, emprendedora, prevenida, pero que hacen todo esto sin fe. Santiago les dice: vamos ahora, como diciendo, escúchenme. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Notemos qué muestra esta expresión. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Podríamos decir que esa expresión muestra confianza, seguridad, decisión, planeación con tal detalle que incluso a estas personas habían puesto plazos para alcanzar sus metas.
Esa expresión también puede mostrar una actitud positiva. Dice, traficaremos y ganaremos. Parece que hay un buen ánimo y buenas expectativas de tener ganancias. Su expresión muestra muchas virtudes. Sin embargo, Santiago les dice que ellos hablan así cuando no saben lo que será mañana. Si algo mostraron las personas en la Torre de Babel, fue planeación, prevención, seguridad, capacidad de decisión, capacidad de generar acuerdos, trabajo, unidad de propósito. Todo esto parece bueno, y de hecho, Dios dijo de ellos, he aquí el pueblo es uno. Todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Pero tenían esos trabajos aparentes, la bendición de Dios. ¿Estaban estos trabajos en su voluntad? ¿Esas aparentes virtudes estaban en la voluntad de Dios? No, no tenían la bendición de Dios ni estaban en su voluntad. Aquella generación de la Torre de Babel hablaba como Santiago explica. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Pero verdaderamente aquella generación de la Torre de Babel no sabían lo que Dios iba a hacer y no sabían en qué iba a terminar aquella grande obra. Ellos destinaron tiempo, trabajo, recursos materiales, pero Dios no estaba en esa obra. Dios los desaprobó y no permitió que la terminaran. Cuán cierto es lo que dice Santiago, no sabéis lo que será mañana. Así que Dios no solo quiere que planeemos y trabajemos, sino que lo hagamos en la fe de Él, en la fe de Cristo y no en nuestra carne. El pasaje del hombre rico que pensaba rehacer sus graneros más grandes nos muestra que a todas sus aparentes virtudes, podríamos decir ante los ojos de los hombres, Dios en realidad las ve como necedad. ¿Por qué? Porque esos planes, ese trabajo, provenían de su carne y tenían como base su avaricia. Él también hablaba con mucha seguridad, con planeación, pero Dios vio el pecado de la necedad en él. Este hombre rico dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esto está en el Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículos 18 al 20. Veamos cómo a este hombre rico aplican bien las palabras de Santiago. No sabéis lo que será mañana. Ese hombre ni siquiera iba a estar vivo al siguiente día. Por lo tanto, Santiago pregunta algo especial que todos nosotros debemos considerar a la hora de planear y de trabajar. Santiago pregunta, porque ¿qué es vuestra vida? Y él mismo responde, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero vamos a tratar de contestar la pregunta de Santiago. ¿Qué es vuestra vida? ¿Qué es mi vida? Pensemos en todo lo que incluye nuestra vida. Lo que sentimos, lo que queremos, lo que tenemos miedo, nuestras preocupaciones, nuestros sueños y en general todo lo que somos. Eso es nuestra vida. Pues bien, Santiago dice que nuestra vida, con todo lo que incluye, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Sobre nuestros deseos, muchos de ellos cambian con el tiempo. Sobre nuestros miedos y preocupaciones, a veces parecen gobernarnos por un tiempo, pero luego desaparecen. Hay deseos que a veces son muy fuertes en nosotros, pero luego se desvanecen. Santiago muestra que nuestra vida entera, con todo lo que tenemos dentro del corazón,
Es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Con base en qué planeamos? ¿Con base en nuestra vida? ¿Con base en nuestro yo? La Biblia nos muestra cuán pasajero es lo que hay en nuestro corazón. Además, es especial que las Escrituras usen la metáfora de la neblina para comparar nuestra vida. Pues si algo hace la neblina es oscurecer la visibilidad. La neblina no nos permite ver de lejos. No nos deja conocer bien la realidad que nos rodea. Hay bosques muy bellos, pero que no los podemos apreciar porque hay neblina. Desde este punto de vista, nuestra vida, nuestros anhelos, incluso nuestros deseos, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, tampoco nos dejan entender con claridad la realidad que Dios ve. Lo pasajero de nuestra vida oscurece nuestros ojos, nuestro entendimiento, y no podemos comprender las cosas como Dios las ve. Entonces, el versículo 15 de Santiago 4 nos dice cómo debemos planear. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esta es la forma como debemos hacer planes. Debemos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Todo aquel que quiere planificar y trabajar en fe debe poder decir de manera real, si Dios quiere. Si alguien no dice, si Dios quiere, esa persona, dice Santiago, se jacta en sus soberbias. Y también dice que esa jactancia es mala y que le es pecado a esa persona. Pero ¿cómo podemos decir con nuestros labios, si Dios quiere, de una manera real? Dios no quiere, o Dios no quería que los que le hicieron la torre de Babel solo dijeran la expresión, si Dios quiere haremos una torre. No, más bien Dios quería que ellos verdaderamente buscaran lo que Dios quería, la voluntad de Dios. Por lo tanto, esta no es una frase religiosa, ni es un tipo de ritual cristiano, sino que para decir esa frase de manera real, debemos antes haber rendido nuestra vida a la voluntad de Dios. Quienes dicen la expresión si Dios quiere de manera real, dan testimonio de la derrota del yo y de que han sometido sus vidas al señorío de Cristo. Es una autohumillación de todos, de todo lo que somos, de nuestra vida, de nuestros anhelos, de nuestros miedos, de nuestros deseos, ambiciones, preocupaciones. Es una rendición de todo ello a Dios y a su soberanía. Para que alguien diga, si el Señor quiere, esa persona debió ya haber pasado por el altar de la oración, donde se sacrifica el yo, donde se rinde el yo. En ese altar de la oración se entrega nuestro propio entendimiento, nuestra propia voluntad, nuestra vida entera. Ese es el altar de la oración al cual el Señor Jesús nos enseñó a ir cuando Él nos enseñó a orar diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, como podemos leer en Mateo 6, versículo 10. Nuestra vida, hermanos, siendo neblina, no puede ser la base de nuestros planes y trabajos, sino la voluntad de Dios a la cual nos rendimos en el altar de oración. Esa debe ser la base de nuestros planes y de nuestro trabajo. Todos nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros planes, los debemos expresar en ese altar de oración. Pero no solo los debemos expresar, sino que los debemos rendir, entregar, ofrecer. Y haciendo eso, entonces oraremos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Solo si pasamos por ese altar de la oración,
podremos verdaderamente decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cómo entonces podemos planear y trabajar en Dios? Todo inicia en el altar de la oración. Pero no solo debemos ir a ese altar una sola vez al principio del año o como si fuera un ritual, sino que debemos ir varias veces incluso. La Biblia dice que el Señor Jesús fue 3 veces a ese altar de la oración en el huerto del Getsemaní. Y ahí ofreció por 3 veces lo que él humanamente quería. Mateo 26:39 dice que la primera vez el Señor oró diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Después, el versículo 42 de Mateo 26 dice que el Señor oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y después, en el versículo 44 dice, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Estos textos nos muestran cómo es el altar de la oración. En ese altar no se va una sola vez, vamos muchas veces. Somos llamados a ir muchas veces a rendir día a día nuestra vida entera. Nosotros a veces acostumbramos pedir en oración lo que queremos, lo que anhelamos, pero notemos cómo fue la oración del Señor Jesús, diciendo, o quien dijo, no sea como yo quiero, sino como tú. Por tanto, el ejercicio de planear y de trabajar en Dios no tiene su base en el yo, no tiene su base en nuestra vida, ni en todo lo que hay en nosotros y que es pasajero, sino que tiene su base en el altar de la oración, donde se busca la voluntad de Dios. El apóstol Juan dijo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto está en la primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 2, versículos 16 y 17. Finalmente, hermanos, recordemos que al pasar por el altar de la oración, no nos quedaremos insatisfechos ni frustrados, sino que Dios pondrá su voluntad en nuestro corazón. Él hará, como dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios no nos forzará a hacer algo que no queremos, sino que Él producirá en nosotros su voluntad, producirá el querer como el hacer. Y nuestras oraciones también serán contestadas porque serán hechas conforme a su voluntad. Y nos preguntamos, ¿podemos hacer esto por nosotros mismos? La respuesta es no, no podemos. Necesitamos estar en la fe de Cristo. El apóstol Pablo dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él se ofreció primero. Él fue a ese altar primero. Él entregó su vida primero. Y nosotros solo podemos ofrecer nuestra vida en la fe de Cristo, en la fe de Él. ¡Qué bendición tienen aquellos cuyo corazón o en cuyo corazón se ha producido la voluntad de Dios! Ellos ya no luchan contra Dios, ya no forcejean con Dios. Ellos ahora luchan con Dios. Ellos ya no se preocupan para que Dios apruebe lo que ellos ya saben que está mal. Ellos ya no pelean sus propias batallas. Ellos ahora pelean las batallas de Dios. Sus oraciones son oídas porque oran conforme a la voluntad de Dios. Ellos recogen con el Señor y no desparraman. Ellos son hallados en la obra del Señor. Sus ofrendas son también aceptas por Dios. Y aún después de dejar esta vida, sus obras con ellos siguen. La voluntad de Dios
es que cada uno de nosotros vayamos al altar de la oración, para que entonces podamos decir, como enseñó Santiago a la iglesia, y que podamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Oremos, pidámosle al Señor que su voluntad sea hecha en nuestra vida, en nuestra familia. Rindamos ante el Señor nuestros propósitos, anhelos, miedos, preocupaciones, que podamos cada uno de nosotros ir cada vez más a ese lugar de oración al cual fue antes nuestro Señor Jesucristo, para que Dios produzca en nosotros su voluntad y ésta sea cumplida en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.